Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar nuestro encuentro tributario. Vamos a esperar unos minutos mientras nuestros conferencistas se enlazan, así que por favor agradecemos nos regalen 5 minutos mientras terminamos unos detalles técnicos. Luis Alejandro. Regálame un segundo, estamos terminando de enlazar a la doctora Claudia, al doctor Toro, y ya arrancamos a las 2:10. Aquí puntuales. Estábamos en la otra línea, doctor Higuita. Hola, mi doctora Claudia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien. Le estaba comentando al doctor Carlos. Primero agradecerles inmensamente, ya está conectado el doctor Gustavo Adolfo, el doctor Toro, nuestro presidente. La dinámica un poquito es que pues él nos da las palabras de bienvenida, luego yo los presento. Luis Alejandro, tenemos la misma dinámica de esta mañana, ¿verdad? En el sentido de que las preguntas solo las vamos a ver nosotros, ¿cierto? De acuerdo, los participantes van a ir planteando sus preguntas y las revisaremos al final para darle fluidez a la presentación. Por ahora estamos esperando que se terminen de conectar los participantes. Entonces, si quieres, damos unos minuticos mientras llegan otras personas. ¿Te parece si a las 2:10? Sí, la disponibilidad del tiempo que tenga el doctor Higuita y el doctor Rodríguez. De tal suerte, mi doc, que ustedes deciden si nosotros acá con Luis Alejandro escogemos las preguntas o si ustedes de manera directa van mirándolas y van, digamos, respondiéndolas en la medida que avancen los temas. Pues mi sugerencia es que tanto Carlos como yo terminemos de hablar. Yo creo que nos vamos a demorar una hora, hora y media. Perfecto. Y con eso le damos paso a las preguntas, porque es que sí, como esto solamente lo que uno observa es que son muchas preguntas. Sí. Entonces, si paramos con cada una y al final muchas son las mismas, entonces uno puede como tabular y decir, oiga, son 3 o 4 o 5 las más, entonces vamos a ir viendo y ya pues vamos revisando cuáles contestamos al final, si les parece. Listo, sí, señor. Sí, señor. Jairo, buenas tardes, doctor Rodríguez. Hola, mi doctor Gustavo, qué gusto saludarlo, ¿cómo va todo? Bien, ¿y ustedes aquí en cuarentenados? ¿Y ustedes? No, pues en cuarentenados, muy pendientes de nuestro sector, pues complejo, muy complejo. Muy complejo, pero mil gracias por aceptar esta invitación, Jairo, doctor Rodríguez. Muy importante, pues, la experiencia de ustedes, el conocimiento para ilustrarnos en estos temas que son tan difíciles, pues que uno no entiende mucho, pero que además con tanta norma que ha salido nueva, pues todo el mundo está medio loco. Así que de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, a ustedes de nuevo, Gustavo, muchas gracias por tu invitación y nada, ustedes saben que cuentan con nosotros y bueno, esperemos que todo salga muy bien y decía Claudia que el objetivo es desarrollar la presentación y al final de la presentación pues contestar un par de preguntas producto de lo que vaya resultando durante el tiempo y entiendo que tú arrancas como con una presentación preliminar y bueno, ¿no? Y ustedes mandan a qué horas arrancamos. Yo creo que ya, Alejandro, porque pues la gente está citada a las 2 de la tarde. Una de las ventajas de estas teleconferencias es que por fin somos puntuales, o sea, empezamos a tiempo y no tenemos que esperar media hora pues para que la gente llegue. El que se conectó, se conectó. Entonces, ¿cuántos tenemos conectados, Alejandro? Tenemos 62 de 280 inscritos, entonces estamos esperando. Yo sé que, digamos que a algunos hasta ahora les está llegando el link de acceso, por eso le agradecería si podemos esperar unos 2 minuticos más y ya lanzamos. ¿Listo? 2 bueno. Minutos, a las 2:08. Listo, bueno, sí, señor. Listo. Jairo, ¿y qué ha habido? Conversemos mientras tanto, ¿cómo van las cosas? Pues bien, es decir, a ver, pues, ¿qué te cuento? Digamos, nosotros tenemos una ventaja, es que como que nos permite la actividad profesional como tener un barrido de todos los sectores.
Obviamente, Sí. pues el sector hotelero, lo que es sector hotelero y en general el sector de turismo asociado a de espectáculos públicos, o sea, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Arena Bogotá, por ejemplo, tu boleta, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas de restaurantes, IGA, o sea, un Andrés, un Mimos, un Corico, no, pues es decir, un Krebs, pues todas estas compañías están pues muy preocupadas, pues porque pues obviamente es evidente que lo que vino ocurriendo es que pues pasaron de estar muy bien, y además el año venía muy bien, este año venía mucho mejor Sí. que el año pasado, pues esto que estamos viviendo que pues no, era impredecible, y obviamente pues cada día de cuarentena pues obvio se privilegia el tema de la salud, pero el tema económico, el daño es enorme, y mi lectura pues muy personal es que siento que se ha hecho mucho mejor los temas en salud, siento que están tratando de hacer algunas cosas en materia económica, pero no siento que todavía a lo que tiene que ver con los empresarios, yo más que de pronto familias en acción, jóvenes en acción, adulto Sí. mayor, creo que eso está funcionando bien, pero lo que tiene que ver ya con los empresarios, al unísono todos se quejan, la verdad las líneas de crédito Bancoldex han sido, pues tú sabes que eso se maneja a través de banca, pues no pueden ser directos, sino a través de segunda banca, a través de los bancos, y siento que la velocidad, los requisitos de los desembolsos no han sido los más expeditos. Entonces, obviamente, el tema de los empresarios sí lo sigo viendo muy complicado, y eso pues me preocupa, ¿no? Porque es que al final el motor pues, de la economía son las empresas medianas y pequeñas, no las grandes, y ese sector en general lo veo muy enredado, muy enredado. Entonces, pues, obviamente muy preocupado por lo que está pasando. Entonces, ¿ustedes cómo lo leen, qué han visto, cómo ven las cosas? También igual, Jairo, digamos, unas medidas que no le llegan a los empresarios. Digamos que digamos, la intención es buena. Tú miras pues un poco el sector turístico aparentemente muy privilegiado, oyes al ministro, qué maravilla, pero realmente los créditos no están llegando. La línea de Bancoldex no le llega a los empresarios. El atraso de una semana del pago de impuesto de renta, pues eso es, digamos, eso da risa, ¿no? Una semana para pagar el impuesto de renta, lo aplazaron. Entonces, digamos que efectivamente no hay unos alivios claros, digamos, ni uno siente pues que el gobierno se le esté jugando también con los empresarios. Así que, bueno, vamos a ver, en el Consejo Gremial tuvimos al ministro de Trabajo, bueno, y también el tema laboral muy complejo porque en vez de apoyar digamos, algunas medidas que están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, como la suspensión de los contratos. Es que es imposible pretender, Jairo, que no se vaya a despedir gente o que tenemos que seguir pagando las nóminas, incluso endeudándonos. Es que eso es absurdo, porque eso es como que estamos al borde de un abismo y nos colocan una piedra en la nuca y tírese. Y, o sea, ¿cómo vamos a pagar los créditos después? Es que, digamos, la situación es muy compleja y el gobierno, pues, se tiene que meter la mano. No es simplemente aplazarnos las obligaciones. Yo creo que debe haber un compromiso más decidido para apoyar a los empresarios. Entonces, en el tema laboral, pues no hemos sentido ese acompañamiento. El ministro sacó una circular, pues prácticamente diciendo que la suspensión de los contratos, un poco los que tenían que definir si había una situación de fuerza mayor eran los jueces, o sea que prácticamente nos pone pues en una situación de demanda de los trabajadores. Y pretender que todo el mundo va a mantener los empleos a costa de las empresas, pues es absurdo. O sea, hay que tomar unas decisiones laborales que son un poco dolorosas, pero que o mantenemos las empresas o se acaban las empresas y se acaba el empleo, porque finalmente ¿quiénes generan el empleo? Pues las empresas. Entonces, si pretendemos que el empleo se mantenga, pues apoye y genere unas condiciones para que los empresarios podamos sobreaguar y podamos mantener esos empleos. Pero la verdad es que el tema no ha sido muy sencillo. Sí, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa, que si las medidas no se toman rápido, pues los empresarios bajo racionales o raciocinios lógicos, pues van a empezar a tomar decisiones ya de despidos. Y lo que Claro. sí no puede pasar es que pues esto sea digamos, no puede ser una depresión, tiene que ser una crisis económica, digamos, pero no una depresión, porque una depresión sí afectaría sustancialmente ya el tema de pobreza, indicadores de pobreza, más desempleo, y con desempleo pues ya venimos con una tasa alta que Sí, es cercana al sí, 10. Si a esto le sí, metemos más desempleo, esto sería catastrófico. Entonces, sí sí, tiene que actuar muy rápido el gobierno, y ustedes que están en el Consejo Gremial, pues ver cómo de verdad esto se baja y cómo se sigue presionando, porque sí, me sigue preocupando mucho, pequeños y medianos, e incluso algunos grandes que están claro. enredados.
Mira, pues hablé con Movich, que pues que uno dice, Movich no tiene problemas, pues me dice, Gustavo, tenemos para pagar la nómina de abril, o sea que si esto no hay unas salvavidas del gobierno, pues tenemos que despedir la gente, porque ¿cómo vamos a tener los trabajadores y cómo vamos a pagar después los créditos? ¿No? Porque el No, gobierno pues, pretende que nos endeudemos para pagar. no, además hay una cosa, y es que ese ejemplo de Moisés, recuerdo un ejemplo que me pusieron también de una familia muy rica, también una empresa muy grande, pero es que, a ver, yo creo que son dos cosas. Una cosa es la empresa y otra cosa es la familia. Pero yo Sí, no tengo que ir como empresario a morirme con la empresa. Entonces me sí, toca a mí sostener los salarios de los próximos 6 meses y entonces lo que he cultivado, lo que he cosechado, lo que he construido durante estos años, pues hombre, entonces me quedo, los empleados, pues aguantamos 6 meses. Yo quedo reventado. Y entonces ya después, ¿cómo vuelvo y reconstruyo algo? sí, Entonces, la claro, gente está claro. separando una cosa de otra y dice, mire, yo puedo ir hasta un punto, pero yo no puedo Mis irme a la... señores, ¿Ya? Eso iba a ¿Listo? decir. mis Muy interesante señores, la intervención. maravilloso. Sí, exacto. Ya tenemos conexión, estamos en directo, Luis Alejandro, para que nos dé sus recomendaciones y le deje el paso al doctor Toro. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos a este encuentro Cotelco de temas tributarios. En la tarde de hoy nos acompañan los doctores Carlos Rodríguez y Jairo Higuita, quienes van a abordar los temas propuestos en materia tributaria. Como regla general, vamos a tener lo siguiente: las preguntas que ustedes vayan teniendo, por favor, las van planteando a través del chat. Nosotros las vamos a ir revisando y al final de la sesión se irán respondiendo. Entonces, para que no vuelvan a repetir las preguntas, nosotros las vamos a leer y al final es que se les da trámite a las mismas. Entonces, para iniciar, vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Adolfo Toro, quien se va a dirigir a ustedes con un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes, afiliados a Cotelco y no afiliados, también bienvenidos. Mil gracias por aceptar esta invitación. Este encuentro hace parte de una estrategia que hemos definido en Cotelco denominada encuentros empresariales dentro de nuestro paraguas de Cotelco Presente. O sea, a través de estas iniciativas queremos mantener un contacto estrecho con nuestro sector hotelero, escuchar sus inquietudes, también mostrarles el panorama y lo que está sucediendo. Muy importante esta reunión que tenemos esta tarde sobre los temas tributarios. Tenemos una de las firmas más connotadas en materia tributaria, aliada de Cotelco, la firma Jiménez Higuita Rodríguez, con los doctores Jairo Higuita y Carlos Giovanni Rodríguez como miembros de la firma, muy connotados tributaristas, que debatirán y nos contarán un poco su visión y nos pondrán al día sobre las diferentes normas tributarias que han venido sucediéndose a raíz de la crisis del coronavirus. La verdad es que con este mare magnum de normas ya no tenemos claro qué está vigente, qué no está vigente, y nos parece muy importante mantener esta serie de encuentros con los hoteleros para poderlos mantener informados y actualizados sobre las diferentes disposiciones y medidas que toma el gobierno. Así que les agradezco mucho que hubieran aceptado esta invitación. Le agradezco a la doctora Claudia Barreto, que es la coordinadora y va a ser la moderadora de esta reunión. A Claudia, muchísimas gracias por estas iniciativas que nos permiten estar mucho más cerca de nuestros afiliados y responder las inquietudes que siempre tienen en materia tributaria, que es un tema de verdad de tanta preocupación para los empresarios. Así que, doctor Higuita, doctor Rodríguez, bienvenidos. Mil gracias por aceptar esta invitación. Ustedes saben que siempre son muy bienvenidos aquí en Cotelco. Muchas gracias, doctor Gustavo. Bueno, muchísimas gracias a todos, al equipo también de Cotelco Nacional, Luis Alejandro, Eli, la doctora Patricia, a todas nuestras directoras que han irradiado la información para que nuestros afiliados y no afiliados se conecten. Como lo anotaba el doctor Gustavo, en esta oportunidad nos acompañan un par de conferencistas que son para nosotros muy queridos y de las personas que más conocen el tema a nivel tributario, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Doctor Jairo Higuita, doctor Carlos Rodríguez, son abogados, ambos han tenido experiencia en las dos orillas, tanto como funcionarios de entidades que tienen a su cargo todo el tema tributario, como es la DIAN, pero adicionalmente también en esta nueva etapa, felizmente para el sector empresarial, ellos
Son asesores de varias compañías, entre las cuales se encuentran compañías del sector hotelero. Entonces estamos frente a dos personas que conocen, digamos, la dinámica de nuestro sector. Adicionalmente, tienen experiencia también en la parte de la docencia, conferencista en varios escenarios nacionales e internacionales, y pertenecen al Instituto Colombiano de Derecho Tributario. El doctor Carlos hace parte de su consejo directivo. Bueno, mil y mil gracias por esta invitación. Esta charla está siendo grabada con la autorización de nuestros conferencistas. También estará disponible en las redes de Cotelco. No perdamos la oportunidad de todas esas inquietudes que tenemos. Y doctor Higuita, doctor Rodríguez, bienvenidos. Este auditorio virtual es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Doctora Claudia, doctor Gustavo, Alejandro, bueno, el equipo de Cotelco, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros como firma especializada en temas tributarios, cambiarios, de verdad que es una maravilla y un placer poder compartir con ustedes, además a través de estas nuevas alternativas de comunicación que pues realmente han sido disruptivas y nos han enseñado a todos que se puede desarrollar muchas cosas desde acá. Eso es muy positivo. Entonces, no, sin más preámbulo, pues digamos que cuál es el objetivo de la conferencia o la charla o de lo que vamos a compartir el día de hoy. En esencia, digamos que lo que queremos es contarles lo que ha venido ocurriendo una vez, digamos, se decreta o se utilizan por parte del Gobierno Nacional las medidas de estado de excepción a través del decreto 417, y obviamente pues lo que buscan esas medidas pues son en muchos ámbitos, y uno de los ámbitos más relevantes fundamentalmente para los empresarios pues es el tema tributario. Entonces, en virtud de ese decreto inicial, como bien lo decía el doctor Gustavo, pues han venido emitiéndose múltiples disposiciones, múltiples actos, tanto a través de decreto como a través de resoluciones, tanto por parte del Gobierno Nacional como por parte de la Administración de Impuestos, con el objetivo de tratar de conjurar o tratar de matizar el impacto de esta crisis. Que es importante tener en cuenta que hoy lo que hablemos seguramente es muy relevante, pero pues esto va a seguir generando o se van a seguir produciendo disposiciones. Entonces es importante tener en cuenta que aunque hagamos un barrido al día de hoy de las principales disposiciones que hay en materia tributaria, es importante tener en cuenta que van a seguir emitiéndose disposiciones. Hay un tema muy importante que estamos esperando que prontamente se expida, que es el decreto que tiene que ver con una especie de fast track para los temas de los saldos a favor. Ese decreto pues ya fue anunciado por parte del director, pero no ha salido todavía el documento oficial. Estábamos tratando de esperar a ver si aquí a la conferencia o durante estos minutos se expide, pero eso es un decreto fundamental. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pero mi mensaje es mucho, o hay un volumen importante de disposiciones, pero reitero, van a seguir ocurriendo cosas, entonces hay que seguir muy al tanto y muy al día a día con estos temas. Entonces voy a permitirme compartir la pantalla para iniciar la presentación que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hablar es pues, de lo que viene ocurriendo muy rápidamente en materia económica. Digamos, hay 3 escenarios que han ido planteando los diferentes actores en materia económica. Obviamente, pues esto entre más se alargue es más difícil. Ya sabemos que la cuarentena va hasta el 27 de abril, por lo menos oficialmente, y eso pues sin duda genera algo que se llama la destrucción de demanda, o no demanda desplazada, sino demanda destruida, lo que implica que eso ya ha dañado la economía. Y obviamente pues va a haber 2 indicadores que se van a afectar. Uno, el crecimiento económico, que lo teníamos planteado para el año 2010-20, un poco más alto que el 2019, sobre el 3.7%. Vamos a estar obviamente, dependiendo del escenario, que es la pantalla que están viendo, es medio optimista o pesimista. En el pesimista pues incluso estaríamos hablando de crecer. Eso es bien extraño para Colombia. Colombia en sus últimos 112 años ha crecido 3 veces, en el 1999 y hace muchos años en el 30 y en el 31 con el crack del 29. Entonces sería muy raro para un país como Colombia, que nos hace además muy atractivos como, digamos, jurisdicción de inversión. Que Colombia no decrece, es muy extraño que crezca. Reitero, desde el año 99 no hay un decrecimiento en la economía, entonces obviamente ver un escenario pesimista sería terrible para el país. Y obviamente pues eso va compasado con el otro gran tema, y es el tema del desempleo. Evidentemente si hay crecimiento, pues evidentemente o un crecimiento menor, va a haber mayor desempleo. Ustedes saben que arrancamos con una cifra alta, Colombia desafortunadamente
cifra macroeconómica que ha sido un reto para el gobierno, y arrancamos casi con un 10%. Y en un escenario pues pesimista estamos hablando de un 19, en uno medio el 15 y en otro optimista en el 13, pero va a haber desempleo, o sea, va a aumentar el desempleo, con lo cual nos encontramos frente a los indicadores desfavorables, y pues eso implica un reto enorme ya como compañías, y uno de los ejes que creemos es fundamental de cara a poder gestionar la compañía, pues es el tema tributario. Entonces digamos que ya en el tema tributario, ¿qué creemos y qué es importante tener en cuenta? Pues, temas muy técnicos, algunos desafortunadamente porque pues, tenemos que hacerlo, pero importante tener en cuenta, uno, lo que tiene que ver con suspensiones de términos, es decir, producto de esta emergencia sanitaria, digamos que cada, digamos, unidad o cada ministerio o cada entidad ha venido tratando de emitir sus disposiciones. Aquí obviamente nos vamos a centrar mucho en las que tienen que ver con la DIAN, pero sin embargo hay términos importantes en materia judicial, o sea, que tienen que ver con discusiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa que son importantes, pero digamos que en este primer slide o segundo slide ven fundamentalmente los términos o las suspensiones en lo que tiene que ver con emergencia sanitaria, el estado de excepción, aislamiento preventivo obligatorio. Ese estado de excepción que se iba hasta el 17 de abril, muy probablemente lo pueden mover. El aislamiento preventivo obligatorio que pues ya como saben ustedes va hasta el 27 de abril, y lo que tiene que ver con digamos lo que tiene que ver con la suspensión de términos ante la DIAN y la suspensión de términos judiciales. Vamos por temas. Entonces, términos judiciales. Estamos acá hablando fundamentalmente de lo que tiene que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa. En principio, las medidas de excepción van hasta el 12 de abril, o sea, la suspensión de los términos. Estábamos recibiendo un par de comunicaciones de si finalmente el Consejo Superior iba a tomar una decisión respecto a ampliación de esos términos hasta el 27 de abril. Parecía que sí, pero pues después nos confirmaron que no. Por ahora lo oficial es que va hasta el 12 de abril, con unas excepciones obvias, que fundamentalmente en esencia son los temas penales, el tema de función de control de garantías, despachos penales, actuaciones que tienen que ver o están relacionadas con el tema ante la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con las facultades extraordinarias y con todos los decretos que implican obviamente su revisión posterior producto de los estados de excepción, lo que tiene que ver con tutelas, obviamente, y con habeas corpus, y todo lo que tiene que ver con solicitudes de libertad. Pero en general, digamos que a nivel judicial estamos suspendiendo los términos hasta el 12 de abril. Ahora, respecto a términos judiciales en procesos contenciosos administrativos tributarios, pues está la caducidad de la acción, o sea, la acción de nulidad y restanciamiento de derecho, el control de nulidad. Digamos que en este momento la caducidad va hasta el término en que dure la emergencia sanitaria, o sea, está suspendida, es decir, que se reanuda el primer día hábil siguiente al momento en que terminaría el 30 de mayo, con lo cual a partir del 1 de junio se reabriría o se iniciaría nuevamente pues, los términos para ejercer la acción. Y lo que tiene que ver con términos judiciales, como los comentamos, en los procesos que ya se vienen dando, estamos hasta el 12 de abril. Y en lo que tiene que ver con el término de caducidad, pues solamente que expire antes del 12 de abril y no sea expedido un nuevo acuerdo por parte del Consejo Superior, pues lo que recomendamos es que en lo que tiene que ver con caducidad no esperar hasta el 1 de junio, sino presentar la demanda. El Consejo Superior nos saca algo antes, el 13 de abril de este año, es decir, la próxima semana. En lo que tiene que ver con términos ya en procesos en curso, es decir, lo que ya se desató, o sea, ya presentada la acción de nulidad y restanciamiento del derecho, los términos ante la jurisdicción contenciosa administrativa en procesos están suspendidos hasta el 13 de abril, o sea, regla general de la rama judicial. Entonces, recursos, términos de subsanación, gastos procesales, alegatos de conclusión, traslados de excepciones, incidentes en general, todas las actuaciones que se ya dentro del proceso, entre la etapa procesal ya ejercida la acción, en este momento se encuentran suspendidos hasta el 13 de abril. Y en lo que tiene que ver con una disposición que incorporó la ley 2010, que fue la última reforma tributaria, respecto a los términos para solicitar terminaciones a través de conciliaciones contenciosas administrativas, lo que tiene que ver con reducción de sanciones e intereses, estos términos sí no se modifican y pues están, digamos, en los mismos términos en que lo establece, digamos, la ley. Perfecto. ¿Qué más es importante? Ya la suspensión de términos, pero en procesos y actuaciones administrativas. Ya estamos hablando en sede administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Por regla general, esto está pues desde el 19 de marzo hasta el 30 de mayo y comprende en esencia los plazos para respuestas
a requerimientos ordinarios de información, lo que tiene que ver con respuestas a emplazamientos para declarar y o corregir, todo lo que tiene que ver con la respuesta a los requerimientos especiales, lo que tiene que ver con términos para interponer recursos de reconsideración y los términos para contestar los pliegos de cargo. Entonces, digamos que estos actos administrativos que son estelares en todo lo que tiene que ver en la etapa de discusión del tributo, en la propuesta que hace la DIAN con los requerimientos especiales, donde propone modificar las declaraciones tributarias. Eso en este momento se encuentra también en suspendido hasta el 30 de mayo. Ahora, en lo que ya son, digamos, procesos de actuación administrativa, ¿qué no comprende? Es decir, ¿qué no está suspendido en este momento? Entonces, digamos que la resolución 30, que salió ahora a final de la semana pasada, aclara que no comprende cumplimiento de obligaciones de presentar y pagar las declaraciones tributarias. ¿Eso qué significa? Que ahorita, como lo vamos a ver, Carlos nos va a compartir lo que se ha venido produciendo en materia de plazos y modificaciones frente al pago de las declaraciones tributarias. Pero lo que es claro es que esos decretos sí se cumplen en los términos en que los dice esos decretos. Es decir, ahí no se suspenden términos ni en presentación ni en pago de obligaciones. Segundo, muy importante, muy importante, el tema de los procesos de devoluciones y compensaciones que se soliciten a través de los servicios informáticos de la DIAN. Eso está clarísimo que, en principio, esas solicitudes de devolución y compensación en este momento se encuentran avanzando los términos, y esto es un tema que fue un llamado fundamentalmente a los empresarios, porque había muchos empresarios que habían ya solicitado su saldo a favor, incluso antes de la crisis, antes de marzo o durante marzo, y con la suspensión inicial, pues estos plazos de devoluciones y compensaciones se suspendían. Recuerden que la regla general es que las solicitudes de devolución o compensación debe resolverlas dentro de los 50 días hábiles, es decir, estamos hablando de 3 meses y medio. Entonces, suspender esto pues hacía que esos flujos de caja, esos saldos a favor llegaran más tarde a los contribuyentes, con lo cual con la resolución 30 quedó claro que otra vez se reabrían los términos a partir de la semana anterior. Entonces, que es muy importante tener en cuenta que hoy están corriendo los términos. El tema de saldos a favor es estratégico en este momento para las compañías. Nuestra recomendación es que con la presentación de la declaración de renta del año grabable 2019, que ya se puede presentar, es decir, ya la podemos presentar, que ya es el prevalidador de la DIAN, podemos tratar de una vez solicitar los saldos. ¿Qué estamos esperando? Un decreto que ya hizo el director de la DIAN, en donde se va a incorporar una especie de fast track, una serie de requisitos que hacen como más liviano y muy probablemente en un mayor corto, en un tiempo más corto, la solicitud o la entrega de los saldos a favor. Obviamente, pues esto tiene un cierto nivel de complejidad, pero pareciera que puede ser más fácil obtener o lograr esos recursos frescos para la compañía. Este es un tema fundamental hoy. Entonces, mi mensaje o mi llamado es saldos a favor que se tengan hasta el año grabable 2018 en renta, saldos a favor que se tengan hasta el año grabable o que se van a dar o consolidar con la renta del 19. Nuestro mensaje es solicitarlo, seguro en ese decreto. Si va a haber algunos sectores privilegiados, va a ser seguramente el sector hotelero, el sector turístico. Entonces, muy probablemente vamos a tener una noticia entre hoy y mañana, o probablemente hoy, eso se comprometió el director, entre ayer y hoy, de un decreto que permita flexibilizar el tema de los saldos a favor. Y eso no solo implica en renta, sino también en IVA. El IVA para nosotros es muy importante también, porque seguramente habrá algunos hoteles que tienen saldos a favor importantes en IVA, producto de la exención en materia de servicios hoteleros en alojamiento para no residentes. Entonces, seguramente ahí va a haber un grupo importante también de contribuyentes que van a solicitar el IVA, el saldo a favor por IVA. Entonces, nuestro mensaje es: eso es una estrategia fundamental, necesaria, y que seguro, reitero, se va a flexibilizar con lo que viene en materia reglamentaria, que hoy no lo tenemos, pero reitero, ya que públicamente ya hizo el director. El tercer tema, facilidades de pago fundamentales. En el tema de facilidades de pago, pues tampoco hay suspensión de términos por obvias razones, porque aquí aprovechamos para también empezar a iniciar si hay un tema de impuestos que empieza a generarnos una preocupación de flujo de caja, pues hay que evaluar la posibilidad de una facilidad de pago. Tampoco hoy están, digamos, suspendidos los términos en gestión de títulos de depósito judicial y todo lo que tiene que ver, obviamente, con solicitudes de desempleo. Estos tipos de actuaciones están corriendo los términos y esta suspensión que va hasta el 30 de mayo no comprende estas diferentes actuaciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta suspensión? En lo que tiene que ver a las respuestas de los actos administrativos, es decir, respuestas a requerimientos especiales, por ejemplo,
los términos se reanudarán el primer día hábil siguiente. Como la suspensión va hasta el 30 de mayo, pues el primer día hábil siguiente es el 1 de junio del 2020. Y obviamente los términos suspendidos pues empiezan a correr nuevamente, teniendo en cuenta días y teniendo meses y años en lo que tiene que ver a lo que falta por cumplir de las obligaciones correspondientes o de las, digamos, contestación de los respectivos actos. Lo que tiene que ver con la firmeza de las declaraciones tributarias, también durante el término que dure la suspensión no correrá el término de firmeza. Recuerden que las declaraciones tributarias tienen un término de firmeza que puede generar 3 años, con unas excepciones, dependiendo si se tienen precios fiscales, precios de transferencia, solicitudes de saldos, y esto pues significa que la suspensión pues hace que el término no corra y que el término empiece a correr nuevamente cuando cese la suspensión, es decir, el 30 de mayo, a partir del 1 de junio, que es el primer día hábil que inicia nuevamente el reconteo de los fondos. En lo que tiene que ver con prescripción de caducidad, por ejemplo, por prescripción de obligaciones en lo que tiene que ver con cobros ante jurisdicción o ante, digamos, jurisdicción propia que tiene pues la DIAN para recaudar y emitir medidas de embargo y secuestro, pues lo que tiene que ver con términos de prescripción de obligaciones, pues en este momento también está suspendido, no corren términos. Digamos que también lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con obligaciones tributarias, con caducidad de acciones sancionatorias, por ejemplo, pagos de lo no debido, pagos en exceso, bueno, todo esto. Ahora, frente a unos temas puntuales o frente a unos plazos puntuales para el pago de IVA, pues esto fue de las primeras medidas que sacó el gobierno a través de un decreto, y es que en lo que tiene que ver con el pago de la declaración de IVA cuatrimestral enero-abril o bimestral en marzo-abril para ciertos sectores, es decir, en esencia, pues nuestro sector hotelero, sin duda ninguna, pues está todavía a la misma disposición, y es que ese segundo bimestre y ese primer cuatrimestre va hasta el 30 de junio de 2020, el pago del IVA. Digamos que eso sigue, digamos, claro y está vigente en este momento. Hay que esperar si va a haber un cambio sustancial, porque eso fue muy al inicio. Lo otro importante es que para ciertos sectores, adicionalmente al de hotelería y al de turismo, también tienen plazo máximo para hasta el 30 de junio, lo que tiene que ver con expendio de comidas, expendio de restaurantes, todo lo que tiene que ver con bares, agencias de viaje, operadores turísticos. Todo este tipo de contribuyentes también tienen el mismo plazo en materia de IVA cuatrimestral e IVA bimestral, y adicionalmente en lo que tiene que ver con impuesto al consumo, quienes son responsables del impuesto al consumo, que fundamentalmente son, digamos, quienes hacen expendio de comidas y bebidas, pues también tienen la posibilidad de pagar el impuesto al consumo correspondiente al trimestre marzo-abril, también hasta el 30 de junio, obviamente, pero pues la presentación de dicha declaración se ve, obviamente, sin embargo, la presentación de dicha declaración se deberá realizar en el plazo original. Entonces, aquí lo que pasa es que lo que se está teniendo en cuenta es el plazo para el pago, pero no el plazo para la presentación. Entonces, digamos que hay una pequeña diferencia. Otro tema importante es el tema de los municipios. Ustedes saben que los impuestos territoriales, especialmente el ICA, a nivel empresarial es el impuesto que más pesa. Entonces, en materia de plazos, pues las entidades territoriales, porque recuerden que el impuesto de industria y comercio es un impuesto de naturaleza territorial, entonces pues hay una facultad que tiene cada municipio de determinar los plazos y pagos de ese tipo de impuestos. Eso lo que ha venido ocurriendo es que se han venido ya presentando algunos municipios, los que nosotros tenemos mapeado claramente están Armenia, Bogotá, Cali, Itagüí, Medellín, Neiva, Pereira, San Gil, Tunja, Yopal, Yumbo, Río Negro. Hay algunos que se nos escapan. Aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta el decreto de la resolución, modificar los plazos o modificar las fechas de pago, porque pues obviamente, les reitero, el tema del impuesto de industria y comercio también es un tema fundamental desde el punto de vista de, obviamente, el pago de dichos impuestos y dichas obligaciones. Bogotá tiene unos cambios clarísimos en el impuesto de industria y comercio, 2 resoluciones fundamentales, una de plazos para presentar información exógena, que es la información coloquialmente denominamos medios magnéticos, que se modificó ahora entre el 1 y el 14 de julio, dependiendo del último dígito del NIT, y lo mismo también se modificaron lo que tiene que ver con los periodos o lo que tiene que ver con los pagos de bimestre, que va hasta junio. Entonces, también se amplían, digamos, que los plazos para los pagos de las declaraciones bimestrales, que pues eso también es muy importante, y obviamente pues también genera un importante alivio. Este es un tema muy de la Subdirección de Fiscalía Internacional, pero es importante, y es que digamos que la resolución 30
y algunas resoluciones han hablado de una especie de buzones electrónicos que permiten, digamos, realizar algunos trámites. Uno muy importante es el certificado de residencia fiscal o situación tributaria ante la DIAN. Eso se puede seguir gestionando. Ahí en la pantalla tienen las fechas en que se van a gestionar, o las fechas no, perdón, sino el mail o el email a través del cual se pueden gestionar estas solicitudes de certificado de residencia fiscal o situación tributaria ante la DIAN en la Subdirección de Fiscalía Internacional. Y en general, cualquier tipo de solicitud que se haga ante la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional, pues obviamente puede ser radicada a través de ese proceso. Otro tipo de medidas importantes, el tema de medios magnéticos nacionales o información exógena nacional. Esos plazos también se modificaron. Para los grandes contribuyentes van entre el 15 de mayo y el 29 de mayo. Y para las demás personas jurídicas y naturales que están obligadas a presentar medios magnéticos, se tiene una obligación entre el 1 de junio y el 1 de julio. Obviamente también dependiendo de los NIDs, y sobre esa base pues se presentan esa información que es fundamental, y ten mucho cuidado con eso porque recuerden que las sanciones del artículo 651 pues son sanciones relevantes. Otro tema importante, la notificación electrónica o comunicación de actos administrativos. Durante el periodo de suspensión de términos, la notificación de estos actos y oficios se podrá hacer a través de los mecanismos de notificación electrónica. En la resolución 30 se habilitó también un buzón que se llama notificaciones para realizar todo este tipo de notificaciones mientras se terminan o se reactivan los términos de suspensión hasta el 30 de mayo. Y muy importante, todo lo que tiene que ver con los otros pasivos de la contribución para fiscal para la promoción turística, lo que administra hoy Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que también obviamente a través del decreto 397 se ampliaron los plazos para el pago del primer trimestre del año 2020. También alivian algo el flujo de caja. El tema también de obligaciones formales importante, los estados financieros ante la superintendencia de sociedades, que eso es muy de nuestro sector también. Se modificaron los plazos y ahora la presentación de este reporte o de los estados financieros ante la superintendencia inicia a partir del 14 de abril y va hasta el 12 de mayo. Entonces, a partir de la próxima semana ya nuevamente hay que entrar a reportar o presentar estados financieros ante superintendencia de sociedades. Y otro tema importante es el decreto 434, que tiene que ver con las actividades o lo que tiene que ver con el registro o con la renovación de la matrícula mercantil, que esto pues es de resorte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, o Industria, Comercio y Turismo, y este también se modificó, o Comercio, Industria y Turismo, perdón. En esencia, digamos que se permite ahora el pago de esta matrícula y todo lo que tiene que ver con estos registros empresariales a partir de, o hasta el 3 de julio, de demora. Ustedes saben que eso siempre se renueva en el mes de marzo, entonces ahora esa renovación va hasta el 3 de julio, que es muy importante. Y el RUP, que es el Registro Único de Proponentes, ese sí, pues es el mes de julio, tiene un plazo un poquito diferente, pero también es un tema importante a tener en cuenta. Digamos que eso en esencia es lo que quería comentarles hasta el momento, lo que tiene que ver con algunos plazos, algunas medidas, suspensiones. Entonces, por favor, doctor Carlos, pues continúe usted con la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jairo, por el paso. Gracias a todos por estar presentes hoy en medio de la cuarentena para escuchar estos temas que nos interesan realmente a todos. Nosotros tenemos acá varias cosas que tratar, desafortunadamente, pues por el tema de los decretos que salen de última hora, la cantidad de normas, pues a veces vemos unas normas que no se hablan con otras y hoy vemos un decreto, que vamos a analizar un decreto 520, que ya tiene un concepto, salió el decreto, sale comunicado de la DIAN, sale el concepto, tiene que salir el director de la Administración de Impuestos a aclarar lo que dice el decreto, pues básicamente porque no es tan claro y como que no nos da muchas... Bueno, no es claro la aplicación, sobre todo en eso tan delicado que son los plazos. Entonces yo creo que aquí vamos a dar unas recomendaciones tanto para lo que es para nuestro sector, que como lo vimos inicialmente lo vivimos, sentimos lo que es el sector hotelero, pero también para los otros contribuyentes, porque pues de todas maneras de pronto ustedes tienen otras sociedades que no tienen exactamente la actividad del sector turístico. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Modificaciones, declaraciones de renta. Vamos a empezar por los grandes contribuyentes. Vamos a empezar a mirar estos temas de plazos y después, como para tener el hilo de lo que traía Jairo.
y después revisamos algunos puntos o algunos temas que nos interesan mirar como alternativas que hacer desde el punto de vista fiscal en esta época de crisis. Nosotros teníamos acá un decreto inicial, el decreto de presentación y de plazos de la declaración de renta de los grandes contribuyentes y de las demás personas jurídicas, que era el decreto 2345 del año 2019, que inicialmente había presentado o había establecido unos plazos para pagar declaración y pago la segunda cuota del 14 al 27 de abril y el pago la tercera cuota del 9 al 24 de junio. Luego tenemos el decreto 435 del 19 de marzo, decreto general de presentación, porque el decreto que tenemos nosotros específico que mencionaba ahorita Jairo es para pago, el del sector hotelero. Luego tenemos el decreto 435 del 19 de marzo del 2020, declaración y pago, estableció y cambió unos plazos y el plazo de presentación, declaración y pago de la segunda cuota del 21 de abril al 5 de mayo y de la tercera cuota del 9 al 24 de junio. El decreto del 6 de abril, el decreto de esta semana, pues básicamente me cambia también, ahí sí me cambia la presentación también y me dice la presentación, el pago de la segunda cuota se mantiene en el 21 de abril al 5 de mayo para todos los demás que no somos hoteleros. Y la declaración y tercera cuota va del 9 al 24 de junio. ¿Por qué me interesa que nosotros tengamos en cuenta lo del decreto 520? Porque nosotros teníamos un plazo especial para pago de la segunda cuota y de la tercera cuota, o de la primera y segunda cuota para personas jurídicas y segunda y tercera para grandes contribuyentes, pero para presentación siempre han sido las normas generales de presentación de todos los contribuyentes. Entonces nosotros hoy tenemos el decreto 520 y ese decreto 520 deberíamos entenderlo como que son los nuevos plazos para la presentación de la declaración. ¿Por qué? Porque hay varias interpretaciones y entre esas varias interpretaciones dice que si yo no puedo cumplir con lo que dice el 520 en cuanto al pago de la segunda cuota, me tengo que ir con los plazos anteriores. Creemos que eso está totalmente, las nuevas fechas deberían ser unificadas, además por la certeza y seguridad jurídica que esto representa. También, perdón, doctor Carlos, qué pena, ¿estás proyectando alguna presentación? ¿Es que no está saliendo? Sí, yo estoy compartiendo la presentación, no estaba saliendo, es que no le di acá. Listo, ya la compartimos. ¿Ahí ya la ves? Sí, pero falta maximizarla. Listo, acá, ahí ya la, me debes dicho antes, ahí ya la tenemos. Ya, ¿bien? Perfecto, ya se va a transmitir. Listo, vale, ahí ya estaba perfecta. Entonces, acá les estaba diciendo que estaban los tres decretos, 2345, decreto 435 del 19 de marzo y el decreto 520 del 6 de abril del 2020. En ese sentido, lo que nosotros teníamos es, estos decretos son los de presentación de la obligación formal. Nosotros sabemos que tenemos unas obligaciones formales y que tenemos unas obligaciones sustanciales. Se han venido corriendo el tema de algunas obligaciones formales y también de obligaciones sustanciales, que es el pago del impuesto. Nosotros en el sector hotelero teníamos un plazo, o tenemos un plazo especial del decreto 401 de las obligaciones sustanciales, pero el de la obligación formal, que es presentar mi declaración, es el decreto 520 del 6 de abril del 2020, que va unido también a que se corran los plazos de la declaración de activos en el exterior. Tenemos acá, entonces, esto para grandes contribuyentes en la obligación formal de presentar la declaración. En cuanto a la obligación de las demás personas jurídicas que no sean grandes contribuyentes, pues tenemos el mismo recorrido donde veníamos del decreto 2345 del año 2019 con los plazos iniciales, el 435 me lo modifica y llegamos al decreto 520 que me establece que para estas personas jurídicas que no tenían primera cuota por allá en febrero, deben pagar, cumplir con la obligación sustancial de pago ahorita en el mes de abril, desde el 21 al 19 de mayo, que básicamente era donde teníamos previsto presentar las declaraciones, y la declaración y pago se pagará o se presentará a partir del 1 de junio hasta julio, pues de acuerdo al dígito de verificación, voy a presentar mi declaración, e igual que la declaración de activos en el exterior.
En el sector hotelero, ¿qué teníamos nosotros? Ya Jairo lo había mencionado para el tema de IVA y retención, para el tema de IVA, perdón, e impuesto al consumo. El decreto 401 del 2020 estableció un plazo máximo para pagar la primera cuota hasta el 31 de julio del 2020 y para pagar la segunda cuota hasta el 31 de agosto del año 2020. Fíjense que ellos tienen un tema nosotros tenemos, los hoteles, tenemos un tema muy diferente para el pago a las cuotas que se establecieron en el decreto 520. Sin embargo, ahí está una de las primeros temas que tenemos que revisar, es que con el concepto de la administración de impuestos y eso, pues uno entendería que todos los plazos de cumplimiento de la obligación formal y de la presentación de la declaración de renta se entienden que es con el nuevo decreto, con el decreto 520. Así nosotros no vayamos a cumplir la fecha de pago de las primeras cuotas que establece el decreto 520, entenderíamos que nos cobija los nuevos plazos para la presentación de la declaración. Sin embargo, de ahí les digo que ese tema no es tan claro y he visto ya varios pronunciamientos, porque básicamente lo que dicen algunos es aquellas personas que no vayan a poder cumplir con el pago de la primera cuota, a pesar de lo que ha dicho el director y porque el concepto también fue muy claro en el tema, pero aquellos que no vayan a cumplir con el pago de la primera cuota, algunos están entendiendo, y es un tema de debate, algunos están entendiendo que si yo no cumplo con el pago de la primera cuota, yo no tengo el plazo adicional para la presentación de la obligación formal, posición que no comparto, pero que es un tema de debate y que de pronto es importante que a través del gremio, pues nos quede claro que como nosotros no tenemos el plazo para pagar, no lo tenemos con el decreto 520, sino que en el decreto 401 nos apliquen, como en nuestro entendimiento, nos apliquen las fechas de presentación de la declaración de renta que me trae el decreto 520. ¿Por qué le digo que este decreto 401, pues solamente me movió los temas de pagos y hasta el momento pues teníamos claro que nosotros nos íbamos por las reglas de presentación general? ¿Quiénes aplican esa regla especial de pagos? Hoteles, empresas de transporte aéreo, actividades teatrales, actividades de espectáculos públicos. Son los únicos que tienen ese plazo adicional para pagar que no ha sido modificado con el decreto 520. Entonces nosotros con este decreto 520, acá en el material ustedes vemos unos escenarios. Lo que pasa es que estos escenarios que tenemos acá no le aplican a quienes tengan exactamente estas actividades, las actividades de hoteles, actividades teatrales y actividades de espectáculos públicos, porque ustedes tienen ese plazo especial para pagar. Sin embargo, vamos a mirar algunos escenarios para los demás contribuyentes, porque sé que ustedes de pronto tienen algunas sociedades que no tienen de pronto esta actividad, que son, por ejemplo, la holding, la dueña que es inversionista o no sé, que lo podrían tener. Pues en ese caso yo tengo que mirar varios escenarios. Rápidamente voy a mirar esos escenarios, que es lo que me trae el decreto 520. Tenemos un gran contribuyente que presenta saldo a favor en el año gravable 2019. ¿Cómo es nuestra interpretación de ese contribuyente que tiene saldo a favor en el año 2019 y tiene saldo a pagar o saldo a favor en el año 2018? En ese sentido, nosotros consideramos que si la empresa si es gran contribuyente, tiene saldo a favor, pues no debe pagar la primera cuota, no debe pagar la segunda cuota, y la presentación de la declaración por el decreto 520 la haría acá en la cuota 3, donde está la flechita donde dice presentación de la declaración. Y no he pagado nada, pues porque tengo saldo a favor en el año 2019. Segundo escenario, un gran contribuyente con saldo a favor en el año 2018, pero que tiene valor a pagar en el año 2019. ¿Qué me dice el decreto general de la primera cuota? Que si yo tenía saldo a favor en el año 2018, yo no debo presentar, si tenía saldo a favor en el año gravable de 2018, pues no había cómo sacar el 20%, entonces no estaba obligado a pagar la primera cuota. Con esta nueva norma, me corre la presentación y como tengo saldo a favor en el año 2018
Y lo que me dice es que yo tengo que, en ese caso, pagar el 45% de lo que haya liquidado en el 2018 y como no hay base, pues pagaría 0% y en ese caso la presentación de la declaración y el pago de los 200 millones de impuestos se irían a la presentación de la declaración con la tercera cuota. Tercer escenario, un gran contribuyente con saldo a pagar en el año 2019 y con saldo a pagar en el año gravable 2018. En ese caso, los mismos 200 millones que tengo acá, debería haber pagado la primera cuota por allá en febrero. Ahorita pago el 45% de lo que registré en el año 2018 y el restante lo pago con la presentación de la declaración que sería en la tercera cuota, que sería allá con los nuevos plazos del decreto 520. Un gran contribuyente que tiene saldo a pagar en el año 2019 de 200 millones de pesos, también tiene saldo a pagar acá, pero yo hago el ejercicio porque se dice, mire usted qué le conviene más, porque si usted en este caso, usted va a revisar que si usted ya presentó la declaración o usted presenta la declaración con la segunda cuota, usted lo que tiene que hacer es una operación de haber pagado la primera cuota, al valor a pagar le quita lo de la primera cuota, lo multiplica por el 50% y paga eso acá con la presentación de la declaración y el resto lo paga en la tercera cuota. Entonces tendrá usted que revisar en cada caso particular. Personas jurídicas, estos eran grandes contribuyentes. Para personas jurídicas, pues no tenían primera cuota por allá en febrero, sino que tienen la cuota de ahorita, donde iban a tener que presentar su declaración, y la segunda cuota que es con la fecha de la presentación. Entonces, persona jurídica con saldo a favor en el año 2019. Tengo saldo a favor en el año 2019, así tenga valor a pagar en el 2018. Este escenario está muy claro y eso es lo que ha dicho en todos los mensajes el director de impuestos, que saldo a favor 0 por 0 da 0 por el porcentaje, pues da 0. Entonces, en este caso, tengo que, a pesar de que en el año 2018 registré 100 millones de pesos, si yo tengo saldo a favor ahorita en mi declaración, pues podría acogerme a este nuevo plazo y presentar mi declaración acá con la cuota 2. Sin embargo, acá es donde nosotros recomendamos no haga eso, vayámonos con los plazos normalitos, porque nosotros ahorita, un señor que tiene saldo a favor lo que necesita es presentarla para poder radicar la solicitud de devolución. Igual para los hoteles, pues no van a tener que pagar la segunda y la cuota por allá en julio y en agosto, sino que de una vez, si yo sé que mi declaración de renta va a tener saldo a favor, pues presentémosla acá a partir del 21 de abril, presentemos nuestra declaración acá y de una vez ya puedo ir mirando mi solicitud de saldo a favor. ¿Para qué llegar hasta la segunda cuota? O sea, no se justifica además por todas las interpretaciones, porque básicamente ahorita pueden decir muchas cosas, pero en 2 años que estén revisando la declaración y mirar si había extemporánea, ya se les olvidó que hubo emergencia, todo eso, entonces es un poco complejo el tema. Persona jurídica con saldo a favor en el año 2018, pero con valor a pagar en el año 2019. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2018 tenía 0, pero ahorita tengo que pagar 200. Si yo estoy en este escenario, yo, pues, básicamente me dicen, usted tiene que pagar el 50% del valor que pagó en el año 2018 como primera cuota, pero como dio saldo a favor allá, pues no tengo que pagar. Todo el 100% del impuesto lo pagaría acá con la segunda cuota, acá, y de acuerdo a los nuevos plazos de presentación. Tenemos otro escenario que es una persona jurídica con saldo a pagar en el año 2019. Esta persona con saldo a pagar en el año 2019 y con saldo a pagar en el año 2018, en ambos, pues, ¿qué es lo que me dice la norma? Coja el impuesto del año 2000, el valor a pagar del año 2018, multiplíquelo por el 50%, me paga la primera cuota acá y con la presentación paga el restante. O sea, no voy a pagar el 50% de 200 millones. Si yo ya he presentado la declaración acá, en este caso, en este escenario, pues a mí sí no me conviene presentar la declaración por nada del mundo ahorita, porque mira que el 50% es sobre el impuesto del año pasado, que eran 100 millones de pesos.
Si yo la presentara acá, el 50% serían 100 millones de pesos. Entonces ahí corro mi obligación sustancial hasta la cuota 2. Por último, tenemos acá una persona jurídica con saldo a pagar en el año 2019 de 200 millones y con saldo a pagar también en el año 2018, que es la que les estaba diciendo que ustedes dijeron, voy a presentar, acá me quedó esto, pero voy a presentar la declaración acá o ya tengo liquidado la declaración acá. Entonces acá tendría que pagar el 50% siempre y cuando la presentación de la declaración, esta flechita va acá, la presentación de la declaración la haga acá en la primera cuota. Cambios en plazos de otros impuestos y algunos contribuyentes de orden nacional. Entonces, acá no nos aplica al sector, pero en el tema del anticipo y la sobretasa de instituciones financieras, lo que se ha dicho, no se corrió el plazo con el decreto 520. Eso sí está en el decreto 520, está que ese plazo no se ha cambiado y está en el concepto que salió hoy de la Administración de Impuestos. Entonces, acá no se han movido tampoco los plazos que nosotros tenemos acá. El impuesto al patrimonio y normalización tributaria siguen en mayo. La declaración está en septiembre. Creemos que eso no se van a mover, ese impuesto, porque igual pues el Estado también necesita recursos y las declaraciones ya estaban por allá en septiembre. Entonces creemos que esos plazos de normalización no se van a mover. El segundo tema que teníamos acá era devoluciones y compensaciones. ¿Qué queremos llamar la atención acá? Pues lógicamente muchos de ustedes y muchos del sector, muchos hoteles, pues podemos tener saldos a favor y pues la idea es, por eso les digo, indistintamente de que me hayan movido la presentación de la declaración, pues si tiene saldo a favor, tengamos en cuenta que hoy salió, anoche pusieron el 2516, el prevalidador, ya tenemos el formulario 110, entonces lo mejor es corramos a presentar la declaración de renta, hagamos todo lo posible por presentar la declaración de renta para poder empezar esta solicitud. En los términos normales, yo tengo 2 años, que esto pues ese sí es el término para solicitar la devolución, 2 años luego de la fecha para declarar, ese es el periodo que yo tengo para solicitar devolución, que es diferente al periodo que yo tengo para la corrección de las declaraciones, que son 3 años. Este es el término de 2 años. Y la Administración de Impuestos tiene un término de 50 días para efectuar la devolución o compensación. La idea es que solamente hasta el momento, por el decreto 482 del 26 de marzo, me dice que los saldos a favor de empresas de servicios aéreos comerciales ante la autoridad tributaria, el trámite no será superior a 30 días. Pero solamente para empresas de servicios aéreos. La idea es que lo que han dicho es que van a sacar un decreto para que las devoluciones no se demoren más y que la fiscalización también pueda hacerse posterior. Entonces, en ese sentido, pues yo también tengo que tener muy presente, porque puede resultar una financiación muy cara, el hecho de que vaya a solicitar una devolución y no haya hecho el estudio para saber si realmente tengo derecho a esa devolución, me devuelvan ahorita y después me cobren los intereses moratorios más el 20 o el 10% por el valor que me devolvieron de manera improcedente. Entonces, más pues las sanciones y todo. Entonces, si tenemos saldos a favor, revisemos que realmente tengamos, es porque seguramente me los van a devolver, tengo que hacer el proceso normal, pero después viene el proceso de postdevoluciones, porque la Administración de Impuestos pues, no va a tener la capacidad administrativa para poderme devolver a todos. Ahora otra cosa, acá se van a utilizar pues muchas cosas de cruces, lo que se utiliza hoy, de cruces y de revisar el perfil de riesgo del contribuyente. Entonces, en ese caso, pues miremos antes de presentar la solicitud, revisemos, asesorémonos, revisemos con nuestro consultor, con el que sea, de que al menos en la primera revisión esto no vaya a tener como problemas, porque después puede resultar ser una medida contraproducente, pero pues si tenemos el saldo a favor y todo está debidamente soportado, pues es una oportunidad para tener caja de la compañía. Hay una norma que se le debería suspender por ahora los efectos, pero que está ahí, y es que cuando yo he presentado la declaración y dentro de los 2 meses siguientes radico la solicitud de devolución, la Administración de Impuestos me puede adicionar, que se llama adición de términos, adicionar un mes.
Y también está la suspensión de términos para la revisión de fondo. Esos son los términos que consideramos que lo que va a decir la administración es que la verificación la hagan de manera posterior. Pero pues por ahora estamos con el procedimiento general. Por acá tenemos la resolución 30 y 31 del 2020 que suspendió los términos de las actuaciones administrativas y que nos estaba hablando Jairo. Pero tener presente que en la resolución 31 me dijo se suspende todo, pero no se suspenden los términos de las devoluciones para la devolución. O sea, al menos hoy si ustedes ya radicaron solicitudes de devolución, los 50 días están corriendo, todo eso está corriendo. Acuérdense que las notificaciones nos las están haciendo al correo electrónico. Y como la están haciendo el correo electrónico, verifiquemos que ese correo electrónico lo estemos consultando, o sea, un correo electrónico válido porque esa es la notificación electrónica. Hay un tema ahí de procedimiento y es que la resolución 31 me dice que me suspende los términos, pero no los que están en fiscal, que esos de fiscalización sí estarían suspendidos, pero a mí lo que me interesa hoy es que los términos de devolución, yo puedo radicar solicitudes de devolución de saldos a favor, que lo puedo hacer virtualmente, que lo estamos haciendo hoy, estamos empezando ya a presentar las declaraciones para radicar o presentarlas si la quiero hacer con la del 2018. Puedo radicar solicitudes de devolución de pagos en exceso, de pagos de lo no debido, solicitando una cita, que esas no es que sean virtuales, pero se solicita una cita virtual y puedo mandar los documentos a un buzón. Listo. En cuanto a las devoluciones, tener presente que es posible hoy que todavía con este procedimiento que nosotros estamos haciendo, que a pesar que el decreto 1422 me pide una relación de todos los costos y deducciones por terceros, pues me están aceptando con el memorando, con los alineamientos que dio la subdirección de recaudo, me están aceptando que en este caso esa relación de costos y deducciones la haga muy acumulativa en un PDF certificado por revisor fiscal. Que también es interesante que estamos presentando la declaración del año 2019. A pesar de que esta mañana no, y en los medios ha salido todas las declaraciones del gobierno y del ministro de Hacienda y del presidente, pues diciendo, pues es que no debemos correr los plazos para pagar renta, porque renta es del 2019, ustedes debieron tener el tema de previsión, pues les fue bien en el 2019, entonces están pagando ese impuesto del año 2019. Eso es verdad, pero pues ustedes todos conocen todo el tema de liquidez de las compañías. Entonces, nosotros tenemos acá que seguramente muchas de esas declaraciones, si ese es el caso, de que a mí me fue muy bien en el año 2019 frente al 2018, pues muchas de esas declaraciones van a quedar con beneficio de auditoría. Y entonces, pues aún más para pedir la devolución sobre el año 2019, para que, pues, el término que tenemos para pedir la devolución del 2019 son los 6 meses que tiene la administración también para revisar esa declaración. Si pasados los 6 meses ya me devolvieron, ya pedí la devolución y no me notificaron el emplazamiento para corregir, pues quedó la declaración en firme. Listo. Aplicación de, eso era en cuanto a devolución, entonces los temas que llevamos, plazos de renta, devoluciones. Aquí hay un tercer tema que es la aplicación de retención por rentas de trabajo, porque nosotros tenemos acá que básicamente si nosotros estamos pagando salarios, pero o no, es porque al inicio pues hacía la aclaración, pues este es uno de los sectores que tiene suspendidos contratos de trabajo con todas las implicaciones que esto tiene, pues básicamente si tengo suspendidos los contratos y si no hay pago, pues no hay retención por salarios, así yo le esté causando el gasto a los empleados. Digamos, yo quiero ser y le digo, no se preocupen, yo voy a seguir pagando, le voy a sostener su salario, pero se lo voy a pagar después, es un problema de caja. Si ese fuera el caso, pues no se aplica retención por salarios porque la retención por salarios solamente se aplica en el momento del pago. Pero si no hay servicio y no hay salario, pues tampoco hay retención en la fuente. Pero recordemos que podemos tener también contratos de prestación de servicios. Entonces, en los contratos de prestación de servicios, donde hay honorarios, comisiones, servicios, la cosa no funciona así. Entonces, si a mí me facturan, si me prestan algún servicio y yo causo eso, pues debe haber retención en la fuente. Entonces, ahí la recomendación es verifiquemos muy bien, miremos a ver si se pueden modificar contratos de prestación de servicios para correr
la causación de esa retención hacia futuro, porque pues si no se ha prestado el servicio, pero me facturan o algo, pues hay temas con retención en la fuente, entonces verificar si puedo correr, porque esa sí es con la causación. Salarios con el pago, honorarios, comisiones y servicios con la causación. Disminución de la base de retención, pues esto ahorita no lo traigo acá, es básicamente por un tema que voy a hablar aquí más adelante, y es el tema de indemnizaciones y bonificaciones por retiro. Si yo estoy en una situación de la compañía donde, a pesar que fue lo que ustedes revisaron esta mañana o los que se conectaron esta mañana al tema laboral, si estoy ante una situación donde yo tengo que indemnizar por despido injustificado a un trabajador, por despido, y ahí tengo que mirar si lo voy a indemnizar, si eso ya desde el punto de vista laboral, esa indemnización va a ser un despido por despido injustificado, o si lo voy lo puedo retirar sin pagar esa indemnización. Pero si pagara indemnizaciones por despido o bonificaciones por retiro, yo tengo que tener presente que esto tiene un efecto tributario diferente en cada caso. Si voy a pagar una indemnización de un salario de un trabajador que gana menos de 7.264.000 pesos, que son 204 VTs, en ese caso no hay retención en la fuente. Pero si gana más de 7.264.000, sí va a haber retención en la fuente, y la retención en la fuente va a ser del 20% y procede el 25% de la exención, procede esa disminución del 25%. Pero si voy a pagar una bonificación por retiro, pues básicamente acá el procedimiento es diferente, y en ese procedimiento la bonificación por retiro puede entenderse como no constitutiva de salario, pero está limitada al 40-60, o sea que sobre el excedente debería pagar seguridad social, pero el procedimiento es diferente. Yo tengo que establecer un porcentaje, un promedio de los últimos 12 meses para establecer cuál es la retención en la fuente. Y se plantea un tema: ¿estas son deducibles o no deducibles? Para nosotros ambos conceptos son deducibles del impuesto a la renta. Incluso esto no me sirve para la renta también del 2019, los que tienen indemnizaciones. En nuestro concepto es perfectamente defendible el tema. Sin embargo, en los procesos de fiscalización, la Administración de Impuestos está convencida de que las indemnizaciones por una sentencia por allá del Consejo de Estado no son deducibles, y que las bonificaciones de ahí de paso tampoco. Entonces, en esos casos, ya estamos mirando y haciendo como un acercamiento para mirar a la Administración de Impuestos, que más hoy para el 2020, pero también hacia atrás, que se aclare de una vez por todas, porque consideramos que la ley 18 y 19 tiene una interpretación diferente al tema, y para nosotros las indemnizaciones y las bonificaciones deberían ser deducibles sin ningún reparo en la medida que se paguen y se les haga retención en la fuente, como lo tenemos acá. Pero esa discusión está abierta. También puedo tener pagos retroactivos. Hay dos métodos para los pagos retroactivos, pero eso sería por allá en el futuro, si eso es lo que voy a llegar a hacer. Y hay un tema de sumas transaccionales, que básicamente las sumas transaccionales se hace retención en la fuente que corresponda al concepto que origine los ingresos objeto de transacción, sea indemnización o sea bonificación. Aquí hay como un ejemplo como para que ustedes revisen. No es lo mismo pagar 45 millones por indemnización a pagarlos por bonificación por retiro. Ustedes en cada caso particular deberán revisar cuál es la situación del contribuyente, cuál es la situación del trabajador, perdón, cuál es la situación de sus ingresos y todo este tema particular. Otras alternativas frente a la emergencia. Entonces ya dijimos, ¿son deducibles las indemnizaciones o bonificaciones por retiro? Para nosotros sí, es un tema de discusión con la Administración de Impuestos. Redefinición de contrato mitigando causación de retención. Revisémoslo en todo, porque las únicas retenciones que se hacen en el momento del pago son las retenciones por pagos laborales. Las demás retenciones en la fuente se tienen que hacer en el momento del pago a abono en cuenta, entendiendo como abono en cuenta el reconocimiento de una obligación clara, expresa y exigible, no tanto con el devengo contable, pero podría ser. Entonces, miremos, porque si hay la posibilidad de que todavía la obligación no se cause, no porque yo no la quiera causar, sino que realmente jurídicamente porque le he hecho un cambio al contrato, pues poder llevar hacia adelante ese devengo contable y esa causación o ese abono en cuenta desde el punto de vista tributario, porque recordemos que para retención en la fuente no hay
plazos especiales. Esas obligaciones sustanciales y formales se tienen que seguir cumpliendo en impuestos nacionales y en impuestos distritales, cumpliendo es presentando la declaración y pagando. Hoy básicamente se está hablando y ya mirando este tema de presentación de declaraciones, sobre todo de retención y de impuestos municipales en aquellos municipios donde no han movido, no han cambiado, porque ustedes vieron el listado que presentó Jairo, ahí pues, no están todos los municipios, pues hay muchos municipios donde lo que les hemos dicho, pues al menos establezcan las alternativas de que esas declaraciones que se pagan allá, al menos me acepten el PDF, pero que sea un pronunciamiento general de que si usted me está diciendo que cumpla la obligación sustancial, pero pues yo no puedo ir al banco o no la puedo mandar por mensajería, tengo todas estas restricciones, al menos que me acepten el PDF. ¿Qué pasa si hay salario, pero no hay actividad? Que de pronto ustedes le pasarán a alguno. Pues entonces uno, si aplica las normas de manera restrictiva, pues uno diría, pues si no hay salario, si hay un salario, pero no hay actividad, entonces no es deducible. Pues eso sería el colmo y eso serían las cosas donde la Administración de Impuestos debe decir, al menos en los casos de los hoteles que decidieron pagar salarios, pues nunca les vayan a rechazar ese gasto de salario de los meses de marzo, abril, mayo, lo que sea, que decidieron pagar sus salarios, porque pues ahí sí sería aplicar eso de manera restrictiva, pues no tendría ninguna presentación. Los mismos temas de depreciaciones y todo esto, pues entendemos que eso es un tema de fuerza mayor. Aquí hay otros cambios normativos que no nos aplican directamente al sector, pero podría, pues por otra parte dice, el decreto 492 del 2020 excluye de IVA las comisiones por servicios de garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías y reduce la retención al 4%. Hay algunas voces que se están, o algunas propuestas que se están haciendo y es para reducir también las tarifas de retención, pero eso no ha pasado. Eso no ha pasado, no, estamos hablando de lo que tenemos ahorita. Decreto 493 del 2020 autoriza transitoriamente la suspensión de pagos de crédito de vivienda ilícito que no generen terminación de los contratos, cobertura garantizada por el gobierno nacional. Hay una norma y es que de pronto ustedes, ahorita que estemos haciendo el ejercicio, ustedes están haciendo el ejercicio de la renta del año 2019 y se vean impactados por el pago del anticipo para la declaración del año 2020, el artículo 808 y 809 del Estatuto Tributario, podrá el gobierno, podrá autorizar la reducción del anticipo del impuesto cuando por causas ajenas a la voluntad del contribuyente prevean una disminución general de las rentas de la actividad económica. Entonces, si ustedes ven que el anticipo y no ha salido nada porque se le está diciendo, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo de manera general con el 808 del Estatuto Tributario, pero si ustedes se encuentran que ahorita en la liquidación de la declaración, ustedes están viendo afectados por liquidar en la caja, por liquidar, si la vayan a pagar en julio, por liquidar un anticipo, y ustedes más que nadie saben que sus ingresos en los tres primeros meses del año son inferiores al 15% del año anterior o en los 6 primeros meses al 25%, pues no pagamos ese anticipo, pero sí lo liquidamos en la declaración, pero nos toca hacer una solicitud para que la Administración de Impuestos en una resolución de carácter individual declare la disminución de esos anticipos. Entonces, estos eran como los 5 temas que teníamos, que queríamos compartir con ustedes. Entonces, para poderles dar paso en estos 15 minutos que nos quedan, era más o menos hora y media, que nos quedan de las preguntas que hayan hecho a través de aquí a través de Teams. Yo no sé, Luis Alejandro, si usted las ha podido revisar por acá. Se puede. Sí, no sé si tenemos dos preguntas, señor. No, es que aquí tengo unas también que la doctora Claudia me había compartido, pero dale si quieres, Luis Alejandro. En el chat nos habían preguntado la señora Anne-Marie Rausch que si hay alguna novedad para la implementación de la factura electrónica. Yo iba a hacer mención a... Sí, el decreto 358, dale, Carlos, si quieres. No, sí, iba a hacer mención a ese tema. Ahí básicamente lo único es, no hay ninguna norma de emergencia, por decirlo así. Este año salió el decreto 358 del año 2020 para establecer todo lo que tiene que ver con el lineamiento de facturación electrónica, pero es el decreto general.
pero ni siquiera ha salido la resolución de facturación electrónica. O sea, los plazos y todo están dados por el decreto 358 del 2020, pero ese no es de emergencia. Sí, ese salió al principio de marzo, como el 4 de marzo, 5 de marzo, y un poco el mensaje es: en facturación electrónica por la emergencia no se ha modificado nada, todo está en los mismos términos. Nos hacen un comentario a modo de pregunta, y es que estuvieron revisando hoy en la DIAN, pero no ven el formulario de renta. Entonces, si sabemos algo con respecto a ese. Acá voy a buscarlo, ya se los comparto, Sí, ahí está, pero sí, sí, está. muy importante, y lo que planteó Carlos es importante. Mientras Carlos lo busca, primero salió el formulario y después salió el prevalidador, porque evidentemente sí, el director anunció que había salido el formulario, que ya está en la página, pero sin prevalidador, pues a efectos prácticos, por el 25/16 no se podía hacer nada, pero ya salió el prevalidador, con lo cual hoy podemos ya presentar la declaración de renta sin esperar los plazos máximos para declarar. Pero Carlos ya busca, pero... Acá está el formulario, les voy a compartir mi pantalla, si quieres, dale. La pantalla. Acá, ustedes ven, acá está el formulario. Lo que pasa es que ya está Carlos, el formulario. No se está compartiendo la pantalla. Compártela nuevamente para mandarla en la transmisión. Te dejo siempre aquí compartir. Siempre me falta darle la segunda flechita. Vale. Entonces, ahí estamos viendo, pero tu Teams, no la pantalla. Ahora sí. Acá ya está. ¿Sí? Ahí ya la tienes. Sí, ya está. Acá está el formulario 110. Esto, pues, lógicamente no es el formulario diligenciable, pero ya está el formulario con las indicaciones. Ustedes entran con su clave y ya le dan diligenciar formulario, y ya, como hasta anoche no había salido el prevalidador 25/16, ya está el prevalidador para montar el 25/16. Entonces toca entrar con su clave. En este formulario tiene varios cambios interesantes frente al año pasado, entonces hay que revisarlo y ajustarlo muy bien, como por ejemplo un cambio interesante que es el del renglón 65, el de la renta líquida por recuperación de deducciones, para que lo revisen, y todo lo que tiene que ver con dividendos. Para los hoteles o compañías que tengan dividendos, pues sí se discriminan todos los renglones de dividendos, que eso sí no lo traía en el formulario del año 2018, pero este es el del 2019, es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Listo. Por este lado ya tenemos evacuadas todas las preguntas. Bueno, aquí acaba de llegar una nueva. Para pagar el IVA y el impoconsumo, el plazo es hasta el 30 de junio. ¿Se debe liquidar intereses? Alejandro, si quieres, antes de estas preguntas, la doctora Claudia ya me había compartido un par de preguntas que me parece importante, que me las hicieron durante la intervención de Carlos. Una primera pregunta es: ¿qué pasa con el tema de las personas naturales? Que me parece importante en ese tema, porque es posible que haya algunos establecimientos hoteleros y el comercio que las declaraciones de la operación se presenten a través de la persona natural. El comentario es que frente a ese tipo de contribuyentes no ha habido ninguna modificación, los plazos se siguen en los mismos términos, renta se presenta a partir del mes de agosto y pues hasta el mes de octubre, que son los plazos con los últimos 2 dígitos de la cédula o del NIT. Y otro tema importante que tienes que tener en cuenta es que sí se modificó lo de los medios magnéticos. Hay personas naturales que sí presentan medios magnéticos y eso sí se modificó, va con el mismo plazo de las personas jurídicas. Entonces, para que tengan en cuenta que medios magnéticos sí se modificó, la renta, la declaración de renta, sí hasta ahora, dependiendo mucho del devenir del virus, pero por ahora las declaraciones se siguen presentando a partir del mes de agosto. Si quieres, ahora sí, dale la otra pregunta, Luis Alejandro, la que estás haciendo. La pregunta que nos hacen aquí a través del chat es que si para pagar el IVA y el impoconsumo, dado que el plazo es hasta el 30 de junio, ¿se deberían liquidar intereses? No, ahí está el plazo, ese es sin intereses, porque ya es mover la obligación sustancial hasta allá. El plazo está para pagar ya, no hay que pagar intereses. Sí, o sea, va hasta el 30, es decir, no hay que correr intereses. Donde sí que me hicieron otra pregunta, y es qué pasaba con la declaración del primer bimestre, tanto de consumo como de IVA. Ese plazo no se modificó, es decir, lo que se presentaba en marzo, que era el bimestre de enero-febrero, evidentemente no se modificó, y si en este momento esa declaración se presentó y no se pagó, pues hay 2 alternativas. Una, si no se tiene la caja, evaluar la posibilidad de un acuerdo de pago con la DIAN, y otra, lo que hemos insistido tanto, la presentación del saldo a favor, porque recuerden que, y esto sí es clara la jurisprudencia del Consejo de Estado, que si mi saldo a favor del año grabable 2019 a 31 de diciembre es superior
al valor del saldo a pagar por consumo, por IVA, del primer bimestre del 2020, ahí no se generan intereses de mora. Entonces yo puedo solicitar mi saldo a favor, ahorita con la presentación que hago en abril o en mayo de la declaración, y ese saldo a favor, si es superior, puede compensar esas obligaciones sin ningún tipo de interés de mora. Por eso es tan importante, reiteramos, el tema de que valore el saldo a favor, porque si el saldo a favor es más alto que el primer bimestre, pago el primer bimestre por IVA y por consumo, evidentemente ahí no se generan intereses y se puede compensar contra sus impuestos sin ninguna consecuencia adversa para la compañía. De acuerdo, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna inquietud, por favor recuerden plantearla a través del chat. Aprovechemos estos minutos para que el doctor Jairo Higuita y el doctor Carlos Rodríguez nos puedan solucionar las inquietudes que tengamos en este sentido. Sí, Luis Alejandro, nos llega otra y es, en estos momentos podemos hacer convenio con la DIAN apenas declaremos, sabiendo que no tenemos con qué pagar o debemos esperar que nos investiguen. O sea, estamos hablando de una persona que lo que nos comenta es que ellos quieren presentar las declaraciones, pero pues no tienen plata y que si ellos pueden ya pedir algún convenio con la DIAN y no esperarse un proceso de investigación o pues en el tema tributario, digamos que la consecuencia perversa de no pagar es pues el tema moratorio, excepto en retenciones en la fuente, que sí es mucho más delicado, porque recuerden que en retenciones en la fuente la declaración no produce efecto legal alguno, es decir, hay un tema de ineficacia y tenemos 2 meses para pagar esa declaración y si no, pues al no producir efecto legal alguno adicional a la sanción de los intereses moratorios, tenemos la sanción por extemporaneidad. Pues nuestra sugerencia es siempre tratar de mirar hasta dónde el tema tributario se puede financiar con crédito para obviamente tener unas tasas de interés más bajas, pero si al final con crédito no se puede lograr, pues evidentemente lo más probable es que vaya a haber acuerdo de pago. ¿Qué va a pasar? También lo ha dicho el director en su última, digamos, presentación, los temas donde van a trabajar muchos saldos a favor y acuerdos de pago. Yo creo, esto pues no es oficial, pero pareciera que también va a pasar, van a emitir un decreto también lo que tiene que ver con flexibilidad y alternativas de facilidades de pago diferentes a las que establece el estatuto, que son bastante inflexibles, bastante complejas. Entonces, muy probablemente mi sugerencia es sí presentar, porque si no presentan las declaraciones, se genera sanción por extemporaneidad. Entonces, siempre nuestra sugerencia es presenten en los plazos máximos, o plazos máximos, pero presente. Que no presentar tiene extemporaneidad adicionalmente. Entonces, IVA, consumo, renta, retención, pues con la precisión que dice los 2 meses, pero presente. Y porque evitamos la sanción por extemporaneidad. Y ahora, pues ya con base en lo que vaya ocurriendo, pues estar muy pendiente de acuerdo de pago. ¿Qué pasa? Usualmente la DIAN no activa, y mucho menos creo que ahora, sus facultades de jurisdicción coactiva. Es decir, ellos de inmediato no te mandan un requerimiento diciendo, por favor, vaya y pague sus obligaciones. Pero obviamente se están dando unos plazos, en la división de cobranzas tiene una especie de estructura, entonces está primero el tema de persuasivo, hasta llegar ya, digamos, a las acciones, tanto, digamos, de embargo y secuestro, como ya si es un tema de retención o IVA, pues temas penales. Pero el mensaje es, yo creo que hay tiempo, el tema es presenten sus declaraciones, preséntenlas en tiempo para no generar extemporaneidad, y yo nos correría a realizar acuerdos de pago hasta que no tengamos más claridad de qué va a pasar en materia de regulación en acuerdos de pago. Y si tienen saldos a favor, pedirlos para cruzarlos y sobre esa base no generar tampoco intereses de mora. Sí, eso sí es muy importante, no esperar ya, creo que es el momento de solicitar saldos a favor. No sé, Carlos, si quieres. No, hay solamente tener presente que nosotros por la ley 2010, la ley de crecimiento económico, se establecieron que para las deudas que estén vencidas a 31 de diciembre, si yo tengo deudas por allá vencidas, hay la facilidad de pagar con el interés, con una tasa reducida, que es bien interesante frente a la tasa normal que utiliza la administración de impuestos, porque en esta tasa más o menos la diferencia son como casi 8 puntos, entonces verificar, y esa también acepta acuerdos de pago, pero son para todas aquellas personas que tengan deudas con proceso de cobro activo, o sea, que estén vencidas a 31 de diciembre del año 2019, las pueden solicitar ese acuerdo de pago. Y los acuerdos de pago, pues sí, pues lo que dijo Jairo, pero por ahí ustedes han visto comunicaciones del director donde ha dicho que va a instruir a todos los funcionarios para que puedan hacer acuerdos de pago. Si yo no tengo acceso al crédito o no tengo eso, pues la administración de impuestos está haciendo esos acuerdos de pago a 12 meses que no necesitan garantía real.
De acuerdo. Aquí hay otra pregunta. Perdón. Sí. Y es, ¿qué pasa Sigue, si no Alex. pagamos a Fontur en la fecha ampliada? ¿Qué sucedería en ese caso? Igual, recuerden que eso es una contribución, no un impuesto, pues una contribución, es un tributo, y obviamente pues nada, la consecuencia son los intereses moratorios, ¿no? Es decir, pues, si no se paga en tiempo, pues se tiene una consecuencia sancionatoria de los intereses de mora, pues que es obviamente aunado al no pago, pues tiene un tema es de no deducibilidad, que creo que vale la pena recordarlo, y es que de forma expresa el inciso segundo del artículo 11 del Estatuto Tributario es súper contundente en señalar que todo lo que tiene que ver con intereses moratorios por concepto de cualquier tipo de tributo, contribuciones, tasas, impuestos, no son deducibles. Entonces, digamos que en ese tema tributario pues hay un tema complejo y es que aparte de que pues tiene una tasa alta, excepto la excepción que comenta Carlos de la ley 2010 que permite una tasa reducida al interés bancario corriente, pues esos intereses no son deducibles de renta. Entonces, obviamente ese es un tema que pues tiene un doble impacto y es que pues tengo una tasa alta y fuera de eso no puedo llevar deducible pues el 32% del valor de esa cifra es un valor de ese gasto financiero. Entonces, pues nada, es la misma consecuencia que tiene los demás tributos. Sí, Mido, y ahí le complemento, además en el tema del caso del no pago de la contribución para fiscal, también pues recuerden que en varios de los trámites para temas como por ejemplo el beneficio de renta, etcétera, la DIAN puede solicitar el pago de esa contribución, ¿no? Entonces ahí también se puede estar en riesgo de la pérdida de algún beneficio que esté atado a que se esté al día en el pago de la contribución para fiscal, como por ejemplo para participar en ciertos proyectos financiados con el Fondo Nacional de Turismo o el tema de la renta con tarifas especiales para el sector hotelero. Doctor Rodríguez, doctor Higuita, nos hacen y creo que sería la última pregunta, nos hacen la inquietud respecto a los impuestos territoriales. Nos dicen en el decreto 461 se le dieron facultades a los alcaldes para que ellos reorientaran recursos de los impuestos territoriales e hicieran los ajustes. En varios municipios nos están diciendo que a pesar de ese artículo que dice alcaldes y gobernadores, están exigiendo o nos indican que eso tiene que pasar por un proyecto ante consejo o asamblea. ¿Esto es cierto? No, el tema de pago de plazos no, si ustedes se fijan, muchas de las actos administrativos que han modificado esto en esencia son resoluciones o decretos, o sea, que vienen del Ejecutivo. Es decir, bueno, los consejos y las asambleas tienen una naturaleza muy especial, y es que son entes administrativos, pero digamos que cumplen funciones similares a las de un Congreso, entonces pues a través de acuerdos o ordenanzas, pero es clarísimo que precisamente lo que hace esta ley o este decreto legislativo, mejor en virtud de las facultades, es otorgarle a alcaldes y gobernadores esa facultad para ser flexibles con el pago, tanto el cobro como y más que el cobro, el pago y los plazos. Obviamente esto no tiene que ver con la determinación, o sea, aquí no se están cambiando los elementos del tributo, ni el generador, ni no hace gravable, ni nada de ese tipo de cosas. Aquí lo que se está haciendo, las facultades, es precisamente para ampliar plazos y obviamente permitir una flexibilidad en los plazos de pago y presentación de las declaraciones. Evidentemente yo creo que no habría ningún riesgo legal en lo que tiene que ver ni con plazos ni con pagos. Aquí, Luis, sí, hay una pregunta que sí me parece interesante, que la vi acá, que si presento la declaración de renta en estos momentos, no empieza a correr su firmeza por la suspensión de términos. Y acá básicamente tenemos el término de firmeza general, se empieza a correr siempre desde la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Pero
para el tema del beneficio de auditoría, la de los 6 meses, esa por ser una norma especial, sí empieza a correr desde su presentación. Entonces, si yo presento la declaración ahorita, pues el término de firmeza y no tiene beneficio de auditoría, es a partir del plazo para declarar. Pero si tiene beneficio de auditoría, pues sí empieza a correr a partir de este momento, esos 6 meses, que me pareció interesante la pregunta que estaban haciendo ahí. Sí, muy importante porque si, como son 6 meses y tengo más de 30% de impuesto, pues, el día que la presente ya la firmeza inicia. Entonces, sí, ese es un tema muy relevante, que es un tema que constitucionalmente, es decir, desde que el beneficio de auditoría se creó, permite que la firmeza inicie con la presentación y no con el plazo para declarar. Ok, una de las últimas preguntas. Aquí nos hacen la siguiente pregunta y es si tenemos conocimiento de si con la ampliación de la cuarentena, el tiempo de la cuarentena, las super sociedades modificará las fechas de entrega de los estados financieros. Sí, lo pusimos en la presentación. Sí, si recuerdan, eso está en la presentación. Están los plazos que se modificaron por parte de la Superintendencia de Sociedades. Aquí simplemente para que lo recuerden, están en el slide número 17. Los plazos quedaron del martes del 14, o sea, estaban antes, del 14 de abril hasta el martes 12 de mayo. Estamos dentro de la cuarentena, pero sí se modificaron. Por ahora no hay una modificación adicional, pero actualmente digamos que los plazos son entre el 14 de abril y el 12 de mayo, porque los plazos anteriores eran en marzo, ¿de acuerdo? Sí. Listo, entonces no sé si vamos a mirar más preguntas, porque ahí veo otras, pero no sé. Creo que eran las mismas. Ustedes no sé, Luis Alejandro, no sé si tienen algunas preguntas adicionales. Bueno, aquí nos preguntan que si el decreto 401 solo incluye hoteles, servicios aéreos y cultura, y preguntan si es cierto que quedó por fuera otros operadores como agencias de viajes. Solamente son las actividades que están acá en el decreto 401. Ahí sí, básicamente. Hay que revisarlas, pero me suena que estaban, ya miramos. No solamente sí. Están expendio, actividades de agencia de viajes y operadores turísticos, la 7912. Está la 7912 y la 7911, que corresponde a agencias de viajes, la 7911 y 7912, actividades de operadores turísticos. No sé si con eso aclaramos la respuesta. Y para ir cerrando, aquí hay otra pregunta y es si los vencimientos de la retención en la fuente continúan con los mismos plazos. Sí, Carlos lo comentó. Eso no se ha modificado. Y retención, recuerden el tema de que se puede presentar sin pago, pero si el plazo del pago se extiende más de 2 meses, se da como ineficaz o la declaración se entiende que no produce efecto de la ley alguno, con lo cual hay un tema adicional, es la extemporaneidad. Entonces ese es un tema que hay que tener cuidado porque sí tiene un doble impacto. Listo, doctores Carlos Rodríguez y Jairo Higuita. Yo creo que ya hemos evacuado las preguntas que estaban planteadas. Agradecemos mucho por este espacio para presentarnos estos temas y resolver las inquietudes. Entonces, si no hay más preguntas por parte de los asistentes, daríamos por terminado. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en un próximo encuentro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De nuevo, muy queridos y un abrazo a todos. Que estén bien.